Los ojos color miel de Aurora reflejaban una bondad casi ingenua, pero últimamente una sombra de incertidumbre los opacaba. La luz fluorescente del consultorio médico parecía demasiado dura, demasiado fría, despojando de toda calidez la noticia que acababan de recibir. El doctor había mencionado un marcador genético ambiguo en la ecografía. No era un diagnóstico, solo una palabra flotando en el aire, una posibilidad remota. Pero para Lonson, su esposo, la palabra posibilidad fue suficiente para congelar la sonrisa de su rostro. Aurora sintió como la mano de él, que hasta ese momento sostenía la suya con orgullo, se tensaba. El apellido de la Vega no admitía ambigüedades. Su vida, hasta ese instante, había sido un cuento de hadas, o al menos la versión que ella se repetía cada mañana al despertar en su lujoso penthouse con vistas a la ciudad. Se había casado con Lonson, el carismático y apuesto heredero de una de las fortunas más antiguas del país, un hombre cuyo encanto abría todas las puertas. Juntos esperaban a su primer hijo, el heredero que consolidaría el linaje, y Aurora se había entregado por completo a la construcción de un hogar perfecto. Creía con toda la fuerza de su corazón que su amor era un refugio inquebrantable, un santuario a prueba de todo. Los días transcurrían en una bruma de preparativos y sueños. Elegía con esmero los tonos pastel para la habitación del bebé, pasaba horas buscando el Moisés perfecto y leía libros sobre maternidad con una devoción casi religiosa. Su rutina era un ballet de calma y seguridad, clases de yoga prenatal por la mañana, almuerzos con las esposas de los socios de Lonson, tardes dedicadas a supervisar cada detalle de su nido. Su red de apoyo parecía tan sólida como los rascacielos que veía desde su ventana. La matriarca de los de la Vega, aunque distante, aprobaba su rol. Sus amigas, las que había conocido a través de Lonson, la colmaban de regalos y consejos. Todo parecía estar en su lugar, pero las grietas habían comenzado a aparecer, tan finas que al principio eran invisibles. Pequeños detalles que ella se esforzaba por ignorar. A veces, Lonson llegaba tarde, con el olor de un perfume que no era el de ella y una excusa demasiado elaborada en los labios. Ella lo atribuía al estrés de los negocios. Otras veces, durante las cenas familiares, sentía la mirada crítica de su suegra, una evaluación silenciosa que la hacía sentirse como una pieza decorativa que podía ser reemplazada si no cumplía su función. Luego estaban las llamadas telefónicas que Lonson tomaba en otra habitación, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo indescifrable. Y la presencia cada vez más constante de Brenda, una amiga de la familia, cuya sonrisa afilada nunca llegaba a sus ojos cuando miraba a Aurora. Brenda se movía por el círculo de los de la Vega con una confianza que Aurora, después de 2 años de matrimonio, aún no poseía. Era como si Brenda entendiera un código secreto del que ella nunca formaría parte. Aurora se decía a sí misma que eran las hormonas del embarazo que la estaban volviendo paranoica. ¿Cómo podía dudar de la vida que tanto le había costado construir? Lonson seguía llamándola mi amor. Seguía acariciando su vientre por las noches antes de dormir. Esas pequeñas muestras de afecto eran el ancla a la que se aferraba, la prueba de que todo estaba bien. Intentaba con más fuerza ser la esposa perfecta, la futura madre ideal. Organizaba cenas impecables, elegía los atuendos que a él le gustaban y sonreía en las galas benéficas, ignorando el vacío que a veces sentía en el pecho. Los problemas financieros eran más sutiles. Ella no manejaba el dinero. Lonson se encargaba de todo. Tenía una tarjeta de crédito sin límite aparente, pero no tenía acceso a las cuentas. Una vez intentó comprar una antigüedad para la casa, algo que ella realmente quería, y la transacción fue rechazada.
Cuando le preguntó a Lonson, él se rió y dijo que era un error del banco, transfiriendo el dinero de inmediato. Pero el incidente la dejó con una extraña sensación de impotencia, como si su estabilidad dependiera enteramente del humor de su esposo. La injusticia más silenciosa era la pérdida de su propia voz. Sus opiniones sobre política, arte o incluso sobre la decoración de su propia casa eran recibidas con una condescendencia amable. «Cariño, de eso me encargo yo», decía Lonson, dándole un beso en la frente y cerrando la conversación. Poco a poco dejó de opinar. Se convenció de que él sabía más, que su mundo era demasiado complejo para ella. Su universo se había encogido hasta caber en las paredes de ese penthouse, un mundo dorado que empezaba a sentirse como una jaula. Creía que podía mantenerlo todo bajo control. Si era más cariñosa, si no hacía preguntas incómodas, si se enfocaba únicamente en el bebé, la tormenta pasaría. El nacimiento de su hijo lo arreglaría todo. Un heredero de la Vega sería el pegamento que uniría todas las piezas rotas de su matrimonio, la confirmación final de su lugar en la familia. La esperanza era su escudo, pero no sabía que el golpe que se avecinaba no solo rompería el escudo, sino que la destrozaría a ella por completo. La lluvia golpeaba los ventanales del penthouse como pequeños puños furiosos, un eco perfecto de la tormenta que se desataba dentro. Aurora había pasado la tarde esperando a Lonson, con una cena que se enfriaba sobre la mesa de mármol y un nudo de angustia en la garganta. Cuando él, finalmente, llegó, no lo hizo solo. Su rostro, habitualmente una máscara de encanto calculado, estaba despojado de toda emoción. Era una superficie lisa y fría como el de una estatua. Detrás de él, envuelta en un vestido rojo que parecía gritar victoria, estaba Brenda. «Aurora, tenemos que hablar», dijo Lonson, y su voz no tenía la calidez a la que ella estaba acostumbrada. Era el tono que usaba para despedir a un empleado. Ella se levantó, su mano yendo instintivamente a su vientre de 8 meses. «Lonson, ¿qué está pasando? ¿Qué hace ella aquí?» Su mirada se desvió hacia Brenda, cuya sonrisa era una línea delgada y cruel. Lonson ni siquiera miró a Brenda. Sus ojos, 2 fragmentos de hielo, estaban fijos en Aurora. La consulta del doctor. La posibilidad. No podemos tenerlo. La habitación pareció inclinarse. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. ¿Qué quieres decir con que no podemos tenerlo? Es nuestro hijo. No, sentenció él, y la palabra cayó con el peso de una lápida. No, voy a arriesgar mi apellido ni mi herencia por un niño dañado. No voy a manchar el legado de la Vega con un error. El horror la paralizó. Era una pesadilla. Tenía que serlo. Miró a su esposo, el hombre que le había prometido un mundo, y solo vio a un extraño. ¿Un error? Lonson es un bebé, nuestro bebé. El doctor dijo que solo era una posibilidad, que necesitábamos más pruebas. No necesito más pruebas, la interrumpió él. El riesgo es suficiente. Terminarás con el embarazo. Fue entonces cuando la incredulidad se rompió, dando paso a una furia protectora que nunca supo que poseía. «No», susurró, la palabra temblando pero llena de una convicción de acero. «Jamás». Una sonrisa triunfante se dibujó en el rostro de Brenda, que observaba la escena desde las sombras como un depredador que finalmente ve a su presa caer en la trampa. La expresión de Lonson se endureció hasta convertirse en una máscara de desprecio. Entonces, no hay nada más que hablar. Se acercó a ella y por un segundo Aurora pensó que la iba a tocar, a consolar. En cambio, su voz fue un latigazo. «Recoge tus cosas. Te vas». «¿Qué? ¿Ir a dónde? Esta es mi casa». «Era tu casa», corrigió él. «Mientras fueras a darme un heredero perfecto, ya no cumples tu función». Se giró y caminó hacia el bar, sirviéndose un whisky como si acabara de cerrar un negocio. Brenda se deslizó a su lado, colocando una mano posesiva en su brazo. Aurora sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies.
Sus manos temblaban, su respiración era un jadeo superficial. El peso en su pecho era tan real, tan físico, que temió que su corazón fuera a detenerse. Miró a su alrededor, a la vida que creía haber construido. Los muebles caros, las obras de arte, las fotos de ellos dos sonriendo a la cámara. Todo era una mentira, una escenografía. «No puedes hacerme esto», suplicó con la voz rota. «Estoy esperando a tu hijo». Lonson se giró, y por primera vez ella vio la verdadera crueldad en sus ojos. «Ese ya no es mi problema». Hizo una seña al guardia de seguridad que había entrado silenciosamente en la habitación. «Acompáñala a la salida. Asegúrate de que no se lleve nada de valor». La humillación fue absoluta. El guardia, un hombre que le había abierto la puerta con una sonrisa cada mañana, ahora la miraba con lástima mientras la escoltaba hacia el ascensor sin permitirle siquiera volver a su habitación. Lo único que llevaba consigo era su bolso, el teléfono y la ropa que tenía puesta. El corazón, ya lo sentía, se lo habían arrancado. El viaje en el ascensor fue una caída libre. Las luces doradas, el espejo pulido, todo parecía burlarse de ella. Cuando las puertas se abrieron en el opulento vestíbulo, sintió las miradas de los residentes. Salió a la calle y la fría lluvia de la noche la recibió como una bofetada. Las luces de la ciudad, que antes le parecían promesas de un futuro brillante, ahora eran borrones hostiles a través de sus lágrimas. Se quedó allí, en medio de la acera, con el vientre abultado y el alma hecha añicos, sin tener a dónde ir. Sacó su teléfono con dedos torpes, marcó el número de Sofía, la que llamaba su mejor amiga, la esposa de uno de los socios de Lonson. «¿Aurora? ¿Pasa algo? Son casi las 11», dijo la voz adormilada de Sofía. «Me echó», logró decir Aurora, su voz ahogada por un sollozo. «Lonson me echó de casa. Sofía, no tengo a dónde ir. ¿Puedo?» Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo, pesado, cargado de cálculo. «Aurora, lo siento mucho. De verdad, pero no creo que sea buena idea. Ricardo y Lonson tienen negocios importantes. No puedo meterme en esto, ¿entiendes, verdad?» No esperó una respuesta. Colgó. Aurora bajó el teléfono, sintiendo una nueva capa de frío instalarse en sus huesos. La influencia de los de la Vega era un veneno que se extendía rápido, convirtiéndola en una paria en cuestión de minutos. Estaba sola, completamente sola. Caminó sin rumbo, empapada y temblando, hasta que encontró un motel barato en una calle secundaria, de esos con letreros de neón que parpadean tristemente en la oscuridad. Pagó una noche con el poco efectivo que tenía en la cartera. La habitación olía a desinfectante y a desesperación. La colcha era áspera, la almohada un bulto sin forma. Se dejó caer en la cama, el cuerpo dolorido, la mente en blanco por el shock. Fue allí, en la soledad de esa habitación anónima, donde la realidad la golpeó con toda su fuerza. Abrió su teléfono casi por inercia y entró a las redes sociales. Lo primero que vio fue una foto recién publicada por Brenda. Estaban en un yate, Lonson y ella, sonriendo a la cámara con copas de champán en la mano. El cielo detrás de ellos era azul y perfecto. La publicación de Lonson, compartida hacía apenas una hora, tenía una sola frase: «Celebrando la libertad y los nuevos comienzos». El aire abandonó sus pulmones. No era solo un abandono, era un borrado, una celebración pública de su destrucción. Se acurrucó en la cama, abrazando su vientre como si pudiera proteger a su hijo del mundo, del padre que lo había despreciado antes de nacer. Las lágrimas ya no eran de tristeza, sino de una rabia helada. El miedo la atenazaba, un terror crudo por su futuro y por la pequeña vida que dependía enteramente de ella. ¿Cómo iba a lograrlo? ¿Cómo podría levantarse después de haber sido destrozada de una forma tan cruel? En la oscuridad,
Con el zumbido del neón como única compañía, Aurora se sintió al borde del colapso, sin saber que ese punto, el más bajo de su vida, era justo el lugar donde tendría que encontrar la fuerza para empezar a luchar. Los días que siguieron se convirtieron en una neblina borrosa de miedo y hambre. El poco dinero que tenía se esfumó con una rapidez aterradora, obligándola a elegir entre una habitación de motel por una noche más o una comida caliente. Casi siempre elegía el techo, por precario que fuera, temiendo la vulnerabilidad de la calle. Pasaba las horas en parques públicos o bibliotecas, lugares anónimos donde podía sentarse sin que nadie la molestara, sintiendo las miradas de lástima o juicio de los extraños. Cada patada de su bebé era un recordatorio agridulce, una punzada de amor inmenso seguida de una ola de pánico. ¿Qué clase de vida podía ofrecerle? Se sentía como un fantasma en una ciudad que antes había sido suya. Veía pasar autos de lujo, mujeres con bolsas de diseñador, y recordaba con una distancia surrealista que ella había sido una de ellas. La red de apoyo que creía tener se había evaporado como el rocío de la mañana. Eran amigos de Lawson, leales al apellido de la Vega y a su fortuna, no a ella. La soledad era una presencia física, un peso constante que la encorvaba y le robaba el aliento. Una tarde, sentada en la banca fría de un parque, el mundo comenzó a dar vueltas. Puntos negros bailaban ante sus ojos y un sudor frío le recorrió la espalda. El estrés, la mala alimentación y el agotamiento emocional finalmente estaban cobrando su precio. Se aferró a la banca, tratando de respirar hondo, pero la sensación de desmayo era abrumadora. Justo cuando sentía que iba a caer, una mano firme pero suave la sostuvo por el brazo. ¿Se encuentra bien, señora? Aurora parpadeó, tratando de enfocar. Un hombre de unos 40 años la miraba con genuina preocupación. No era el tipo de hombre que solía frecuentar su antiguo círculo. Vestía de forma sencilla pero elegante, y sus ojos, de un azul profundo, transmitían una calma que la tranquilizó al instante. Solo un mareo, murmuró avergonzada. Él la ayudó a sentarse de nuevo. Está embarazada, no debería estar sola en este estado. ¿Puedo traerle un poco de agua? Sin esperar respuesta, se dirigió a un pequeño kiosco cercano y regresó con una botella de agua y una barra de granola. Por favor, coma algo, parece que lo necesita. Había algo en su amabilidad directa, sin rastro de lástima, que desarmó las defensas de Aurora. Aceptó la comida y el agua con manos temblorosas. El hombre se sentó a una distancia respetuosa en la misma banca. Se presentó como Jack. No le hizo preguntas invasivas, pero su mirada era perceptiva, como si pudiera ver más allá de su ropa arrugada y su rostro pálido. Vio la sombra de la mujer que había sido y la fuerza que aún latía debajo de la desesperación. Hablaron durante casi una hora. Aurora, impulsada por una necesidad desesperada de conectar con alguien, le contó una versión editada de su historia. Un mal divorcio, una situación difícil. Jack escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él la miró fijamente. «No le ofrezco caridad», dijo con voz firme, «pero dirijo una fundación que ayuda a personas a reconstruir sus vidas. Le ofrezco una oportunidad, un lugar seguro donde quedarse, atención médica de primera y apoyo para que pueda volver a ponerse de pie. Piénselo como una inversión en alguien que claramente merece una segunda oportunidad». Las lágrimas brotaron de los ojos de Aurora, pero esta vez no eran de desesperación, sino de un abrumador alivio. Por primera vez en semanas, alguien la veía no como un problema o una paria, sino como una persona con potencial. Aceptó. El lugar que Jack le proporcionó no era un penthouse lujoso, sino un apartamento acogedor y moderno en un edificio seguro.
Estaba limpio, lleno de luz y, sobre todo, era un santuario. Por primera vez en mucho tiempo, Aurora durmió una noche entera sin sobresaltos. Al día siguiente, una de las asistentes de Jack la llevó a una clínica privada para un chequeo completo. Acostada en 1900, la camilla sintió el gel frío sobre su vientre y la misma ansiedad que la había invadido en la consulta con Lonson. El recuerdo de esa palabra, ambiguo, la perseguía. Cerró los ojos, preparándose para lo peor. El técnico movía el transductor en silencio, con el ceño fruncido. ¿Pasa algo?, preguntó Aurora con el corazón en un puño. El hombre sonrió de repente, una sonrisa amplia y genuina. Giró la pantalla hacia ella. «Pasa que usted no me dijo que eran 2». Aurora se quedó sin aire. «¿2? Felicidades. Espera gemelos», dijo él subiendo el volumen del monitor. Y entonces lo escuchó. No 1, sino 2 latidos rítmicos, fuertes y claros, llenando la habitación. «Y por lo que puedo ver», añadió el técnico, señalando varios marcadores en la pantalla, «ambos están perfectamente sanos, sin ninguna anomalía». 2. Sanos. Las palabras resonaron en su cabeza, borrando meses de miedo y dolor. Eran la prueba viviente de la mentira de Lonson, su excusa para desecharla, su justificación cruel. Se desmoronaba ante el sonido de esos 2 corazones latiendo al unísono. Lloró, pero esta vez fue un llanto de pura y feroz alegría, un llanto de vindicación. Esa noche, cuando Jack fue a visitarla para saber cómo había ido la consulta, encontró a una mujer diferente. La fragilidad había desaparecido de sus ojos. En su lugar había una determinación de acero. «Son 2», le dijo, con una sonrisa que era a la vez tierna y peligrosa. «Y son perfectos». Le contó a Jack toda la verdad. La obsesión de los de la Vega por la perfección, el ultimátum de Lonson, la humillación pública. Jack la escuchó, su expresión endureciéndose con cada palabra. «Ese hombre no merece ni tu recuerdo», dijo finalmente. «Ya no se trata de él», respondió Aurora, y su voz era calma, letal. «Se trata de ellos, de mis hijos. Lonson y su familia me borraron de su mundo porque creyeron que era imperfecta. Pues bien, voy a volver a ese mundo y voy a asegurarme de que vean con sus propios ojos el legado imperfecto que abandonaron». Ya no era una víctima huyendo de su pasado, era una madre a punto de luchar por el futuro de sus hijos. Y junto a Jack, que la miraba con una admiración que empezaba a parecerse mucho al amor, comenzó a trazar el plan. No sería una venganza ruidosa, sino una justicia silenciosa y devastadora. Una reaparición calculada en el epicentro del mundo que la había desechado, para mostrarles a todos exactamente lo que habían perdido. Los días de Aurora dejaron de ser una espera ansiosa y se convirtieron en una preparación metódica, casi militar. La noticia de los gemelos no solo había sanado una herida, sino que había encendido una llama. Cada mañana se miraba al espejo, no para ver a la mujer abandonada, sino para encontrar a la madre que lucharía por 2 vidas. Su vientre crecía, y con él una ferocidad que nunca supo que poseía. Jack fue fiel a su palabra. No le ofreció caridad, sino herramientas. A través de su fundación, Aurora tuvo acceso a asesores financieros, abogados y psicólogos. Devoraba libros sobre finanzas personales, gestión de inversiones y derecho familiar, temas que Lonson siempre había calificado de demasiado complicados para ella. Ahora entendía que no eran complicados, simplemente la mantenían ignorante para controlarla mejor. Descubrió que tenía una mente aguda para los números y una intuición para las estrategias que la sorprendió a ella misma. «No quiero que dependas de mí, Aurora», le dijo Jack una tarde, mientras revisaban un plan de negocios para una pequeña consultoría que ella quería empezar. «Quiero que el mundo dependa de no interponerse en tu camino».
Su relación se cimentó en el respeto mutuo. Jack veía en ella no a una damisela en apuros, sino a una reina forjando su propio reino. Y Aurora veía en él no a un salvador, sino a un aliado, el primer hombre que no intentaba empequeñecerla para sentirse más grande. El amor creció entre ellos de forma silenciosa y natural, como una planta que encuentra luz después de una larga oscuridad. No necesitaba ser declarado, se sentía en cada conversación, en cada mirada de apoyo. El tiempo avanzó. Su antiguo mundo, el de los de la Vega, parecía un eco lejano. A veces veía noticias sobre ellos en las revistas de sociedad. Lonson y Brenda asistiendo a una gala, sonriendo para las cámaras. Ya no sentía dolor, solo una fría determinación. Estaban construyendo su vida sobre las ruinas de la suya, sin saber que ella estaba usando esas mismas ruinas como cimientos de una fortaleza. El día del parto llegó en una madrugada lluviosa, muy parecida a la noche en que fue expulsada de su hogar. Pero esta vez, la lluvia no era una amenaza, sino una limpieza. No estaba sola. Jack sostuvo su mano durante todo el proceso. Su calma era un ancla en medio de la tormenta de dolor y esfuerzo. Y entonces llegaron. Primero Leo, con un llanto fuerte y exigente. Luego Luna, silenciosa y observadora, con los mismos ojos color miel de su madre. Sostenerlos en sus brazos fue la confirmación final. Eran perfectos, eran suyos, y eran todo por lo que valía la pena luchar. Lloró, no de tristeza, sino de un amor tan vasto que parecía poder reconstruir galaxias. Eran su legado, su verdadero legado, nacido no de un apellido, sino del coraje. Los meses siguientes fueron un torbellino de pañales, noches sin dormir y una felicidad abrumadora. Mientras cuidaba de sus hijos, su plan seguía tomando forma. Con la ayuda de Jack, había creado una pequeña empresa de consultoría de arte, aprovechando el único pasatiempo que Lonson nunca pudo quitarle. Empezó a hacerse un nombre en círculos selectos, lejos del radar de los de la Vega, construyendo una reputación basada en su talento y no en su matrimonio. La tarjeta de invitación llegó como un misil silencioso. Papel grueso, caligrafía dorada. La matriarca de los de la Vega celebraba su 70º cumpleaños con la fiesta más exclusiva del año. Era la oportunidad perfecta, el escenario ideal. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Jack esa noche mientras los gemelos dormían en sus cunas. Aurora lo miró, sus ojos brillando con una luz peligrosa. No es venganza, Jack, es justicia. Ellos me juzgaron en la oscuridad basándose en una mentira. Yo voy a presentarles la verdad, bajo todas las luces, delante de todo su mundo. La noche de la fiesta, Aurora se preparó como una guerrera vistiéndose para la batalla. El vestido que eligió no era rojo como el de Brenda, el color de la amante. Era de un azul profundo, el color de la medianoche justo antes del amanecer. Elegante, poderoso, inolvidable. Su cabello, ahora más corto, enmarcaba un rostro que ya no mostraba ingenuidad, sino una serena confianza. Se miró al espejo y vio a una extraña familiar. Era ella, pero era una versión forjada en el fuego. La mujer que los de la Vega intentaron destruir ya no existía. En su lugar había nacido una fuerza de la naturaleza y estaba lista para hacer su entrada. El auto de lujo se detuvo con un susurro frente a la imponente mansión de los de la Vega. A través de la ventanilla, Aurora podía ver el desfile de opulencia, fotógrafos capturando la llegada de los invitados, mujeres envueltas en sedas y diamantes, hombres con sonrisas de poder. La música y las risas se derramaban por las puertas abiertas, una sinfonía de un mundo que la había masticado y escupido. Respiró hondo, el aroma del cuero del auto mezclándose con el de su discreto perfume. No sentía miedo, ni siquiera nervios, solo una calma glacial,
una claridad de propósito que había tardado meses en forjar. Jack le cubrió la mano con la suya, un gesto de apoyo silencioso y firme. «Listos», le dijo al chofer. Las altas puertas de roble se abrieron al mismo tiempo que las del auto. Un mayordomo de guantes blancos anunció sus nombres, pero su voz se perdió en el repentino cambio de atmósfera. El murmullo cesó. La música pareció desvanecerse. Todas las miradas se volvieron hacia la entrada. No era la mujer que recordaban, la Aurora. Ingenua, de sonrisa frágil y mirada suplicante, había muerto en una fría noche de lluvia. La que entró en ese salón era una obra de arte y de guerra. Su vestido azul medianoche se adhería a su figura recuperada con una elegancia soberbia, sin gritar, pero exigiendo atención. Su cabello corto enmarcaba un rostro sereno, y sus ojos color miel ya no reflejaban bondad, sino una inteligencia afilada y una voluntad inquebrantable. A su lado, Jack era la personificación del poder tranquilo, alto, con un traje hecho a medida que susurraba riqueza sin ostentación. Su presencia era un ancla. Juntos no parecían una pareja, parecían un imperio. Caminaron por el pasillo de gente que se había abierto para ellos como las aguas de un mar. Los susurros empezaron a surgir, preguntas cargadas de veneno y asombro. Era ella. ¿Qué hacía aquí? ¿Y quién era el hombre que la acompañaba? Aurora los ignoró a todos. Su mirada barrió el salón hasta que los encontró. Lonson, con una copa de champán en la mano, luciendo irritado por la interrupción. Brenda, aferrada a su brazo como una enredadera, su rostro una máscara de complacencia, y la matriarca de la Vega, la cumpleañera, observando desde su trono improvisado con una expresión de gélido desdén. Fue entonces cuando se produjo el segundo acto del golpe. Detrás de ellos, avanzando con una profesionalidad silenciosa, una niñera empujaba un cochecito doble, moderno, elegante, impecable. La atención de la sala, ya electrizada, se desvió del todo hacia esa nueva e inesperada aparición. Se detuvieron directamente frente al grupo familiar. El silencio en el salón era ahora tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El rostro de Lonson se descompuso en tiempo real. La irritación dio paso a la confusión, luego al reconocimiento y, finalmente, a un shock puro y absoluto. Sus ojos se abrieron como platos, saltando de la cara transformada de Aurora a la figura imponente de Jack, y luego, con una incredulidad casi cómica, al cochecito. Brenda palideció. Su sonrisa se congeló y luego se derritió, dejando al descubierto el pánico que había debajo. Su agarre en el brazo de Lonson se volvió desesperado, como si temiera que él fuera a desvanecerse. Fue la matriarca de la Vega quien reaccionó primero, o más bien su cuerpo lo hizo por ella. Su mano, que sostenía una delicada copa de cristal, tembló violentamente. La copa se le escapó de los dedos. El sonido del cristal haciéndose añicos contra el mármol fue como un disparo en el silencio sepulcral. En ese instante, la niñera, siguiendo una instrucción previa, ajustó las capotas de los cochecitos, revelando a sus ocupantes. 2 bebés idénticos, de mejillas sonrosadas y envueltos en suaves mantas de cachemira. Leo dormía plácidamente. Luna la miraba todo con sus grandes ojos miel, una réplica exacta de los de su madre. Eran la imagen de la perfección. Aurora se inclinó ligeramente hacia Lonson, su voz un susurro helado que solo él podía oír, cortando el aire como un fragmento del cristal roto en el suelo. Quería presentarte el legado imperfecto que abandonaste. No esperó respuesta. No era necesaria. Se giró con la misma gracia con la que había entrado, y Jack, colocando una mano protectora en su espalda, la guió hacia la salida. La niñera lo siguió, y el pequeño desfile de poder y vindicación se retiró del campo de batalla, dejando tras de sí una devastación absoluta. Mientras caminaban hacia la puerta, Aurora no miró atrás.
No necesitaba hacerlo. Podía sentir el caos que había desatado. Podía sentir cientos de ojos clavados en Lonson, esperando una explicación que él no tenía. Podía sentir el imperio de apariencias de los de la Vega resquebrajándose bajo el peso de 2 bebés perfectos. Pero Lonson ya no veía la humillación. A través de la bruma del shock, algo más oscuro y primario estaba naciendo en su mente. El shock en sus ojos fue reemplazado por el brillo febril de la posesión. No veía a 2 bebés, veía a sus herederos, los herederos de la Vega que había desechado ahora en manos de otro hombre, presentados como trofeos inalcanzables. La mujer que había despreciado se había convertido en una diosa inexpugnable y se había llevado con ella lo único que realmente importaba, la continuación de su linaje. Sus puños se cerraron con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La guerra, se dio cuenta con una claridad aterradora, apenas había comenzado. El viaje de regreso de la mansión de la Vega se hizo en un silencio cargado de electricidad. La adrenalina de la confrontación aún vibraba en el aire del auto, mezclándose con el suave aroma a cuero y victoria. Aurora miraba las luces de la ciudad pasar como un borrón, pero esta vez no eran hostiles. Eran solo luces. El poder que tenían sobre ella se había extinguido. Jack no dijo nada, simplemente tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella en un gesto que era a la vez un ancla y una celebración. No había necesidad de palabras. Lo que acababan de hacer trascendía cualquier conversación. Al llegar al apartamento, después de que la niñera acostara a los gemelos, Aurora se paró frente al gran ventanal de su nueva sala. Este no daba a una vista de rascacielos impersonales, sino a un parque lleno de árboles. Era una vista de vida, no de poder. Jack se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos. Ella se apoyó en él, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba a punto de caer, sino que estaba firmemente plantada en el suelo. «¿Crees que entendió el mensaje?», susurró ella. Jack besó su cabello. «Oh, lo entendió, pero no creo que este sea el final, Aurora. Hombres como él no aceptan una derrota, ven un desafío». Ella asintió, una sombra de inquietud cruzando su rostro. «Lo sé, pero ya no le tengo miedo. Que venga, esta vez estoy lista». Y Lonson vino. No con flores ni disculpas, sino con un ejército de abogados. La demanda llegó unas semanas después, fría y brutal. Una batalla por la custodia total, alegando inestabilidad emocional por parte de Aurora y reclamando su derecho paterno sobre los herederos de la Vega. Quería borrarlos de la vida de ella, así como antes había intentado borrarla a ella de la suya. Pero el Lonson que se enfrentó a Aurora en la corte no estaba preparado para la mujer en la que se había convertido. Ella no lloró, no suplicó. Presentó pruebas con una calma demoledora. Los mensajes de texto donde él la llamaba un error. Los testimonios de los empleados del edificio que la vieron ser expulsada en medio de la noche. Los informes financieros que demostraban el abandono total. Y la prueba final, un informe médico que detallaba la perfecta salud de los gemelos desde el útero, destrozando la mentira sobre la que él había construido su cruel decisión. La jueza, una mujer de mirada severa, no tardó más de 10 minutos en desestimar el caso y concederle a Aurora la custodia total y una orden de restricción. La humillación pública de Lonson fue silenciosa, legal y definitiva. Apellido de la Vega ya no podía comprarle la victoria. 2 años después, la luz de la tarde se filtraba a través de los ventanales de la galería Renacer, el nombre que Aurora había elegido para su propio negocio. Lo que comenzó como una pequeña consultoría de arte se había convertido en uno de los espacios más respetados de la ciudad para artistas emergentes. Aurora caminaba entre las esculturas,
con Luna de la mano y Leo corriendo unos pasos más adelante, sus risas rebotando en las paredes, blancas. Ya no vestía el azul de la batalla ni el gris del duelo. Llevaba unos jeans cómodos y una blusa sencilla. La elegancia ya no estaba en su ropa, sino en la seguridad de sus movimientos, en la paz de su sonrisa. Jack la encontró allí, sosteniendo 2 conos de helado. Le entregó uno a cada niño y luego uno a ella. Se sentaron en una banca en medio de la galería. Una familia común y corriente en un lugar extraordinario que ella misma había construido. Su relación no era un cuento de hadas. Era algo mejor, real, hecha de noches sin dormir, de apoyo en las crisis y de risas compartidas por las cosas más simples. Él no la había salvado, le había dado el espacio para que ella se salvara a sí misma. A veces recordaba el penthouse, recordaba la sensación de caminar de puntillas en su propia casa, el esfuerzo constante por ser perfecta, por encajar en un molde que nunca fue el suyo. Recordaba la soledad que sentía en medio del lujo. Ahora su hogar era más pequeño, pero infinitamente más grande. Estaba lleno de dibujos pegados en el refrigerador, de juguetes esparcidos por el suelo y del sonido constante de la vida. Había encontrado una estabilidad que el dinero de los de la Vega nunca podría comprar. La estabilidad de saber quién era. La caída había sido brutal, un descenso a la oscuridad más profunda. Pero fue allí, en el fondo del abismo, donde encontró las piezas de sí misma que no sabía que había perdido. La fuerza, la inteligencia, la ferocidad de una madre. El dolor no desapareció por completo. A veces volvía como un fantasma en las noches silenciosas, pero ya no la controlaba. Se había convertido en parte de su historia, en el combustible que la impulsó a construir un futuro donde sus hijos nunca tendrían que dudar de su valor o del amor incondicional de su madre. Miró a Leo y a Luna, sus rostros manchados de chocolate, sus ojos brillando con una felicidad pura. Eran su legado, un legado no de un apellido, sino de coraje. La vida le había quitado todo, para mostrarle lo poco que realmente necesitaba, y en ese vacío había encontrado la libertad de ser imperfecta, de ser real, de ser finalmente ella misma. Se dio cuenta de que la verdadera superación no consiste en olvidar el pasado, sino en construir un presente tan sólido y hermoso que las sombras de ayer ya no tengan el poder de oscurecer el sol de hoy. Comenta desde qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de valentía y renacimiento, suscríbete al canal.